¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos acá? Esto es una escultura vanguardista o es un resto prehistórico de alguna cosa. Vamos a verlo quizás a través de ese mismo ojo. Libro de poemas que me voy a llevar a ver si leo alguno. ¿Y estos qué son? Unas caricaturas de personajes. Decía Platón que todo partía de una idea y nosotros copiábamos la idea. Hay algunos políticos que copian a sus imitadores porque dicen que los imitadores o las caricaturas que de ellos hacen salen mejor que en el original. El arte imita la naturaleza imita el arte. De todo esto vamos a hablar en esta edición de Fulanos y Menganos. Porque el buen humor. Hablábamos sobre Platón, ¿no? Hace un instante, y decíamos que a veces los objetos imitados, o las personas imitadas, se imitan a sí mismos, pero a través de una persona que los imita. Entonces, la idea platónica se convierte en la carne del político, en la del personaje público, a través de esa sátira corrosiva que es el humorismo, ¿no? Que esconde un fondo, un dejo de tristeza, ¿no? Porque algún español dijo alguna vez que el humor no era más que el otro rostro de la desilusión. Vamos a hablar de todas estas cosas con un filósofo humorístico o un humorista filosófico. Hugo Salazar. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Chema? Qué gusto de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted, ¿Qué tal? amigazo? Gracias por esta Asiento, por invitación. favor. Siempre es agradable conversar contigo. No lo hacemos con frecuencia, pero quién sabe, por eso es todavía más agradable, porque se valora lo escaso a veces, ¿no? Valoramos la escasez. Eso es cierto. Los metales preciosos son caros. porque son Efectivamente. escasos, ¿no? Extrañamos aquello que no tenemos, cuando lo tenemos como que lo devaluamos Sí. un poquito. Ujú. No lo sabemos apreciar. Y hay gente que Como la extraña... democracia, ¿no? No la sabemos apreciar la democracia hasta No que la la perdemos. defendemos. Y de pronto cuando la tenemos tampoco la sabemos apreciar porque la despreciamos. En fin, Así es. esto nos va a llevar las próximas 6 horas. ¿Tiene 6 horas para conversar acá? Sí, sí. Tiene no. 6 horas. Muy bien, señor. Prepárese. No va a ser tanto. Se extraña tu talento. Te agradezco el Sinceramente. elogio que lleva implícito. Hablando tu de esto, de comentario. las extrañezas y de las cosas, hay mucha gente que me lo ha dicho. Hay mucha gente que me dice, Hugo, ¿te acuerdas el Hugo inteligente? ¿Cómo haría falta un talento como él hoy día en los grandes medios de comunicación, Bueno. etcétera? Te lo han dicho, por supuesto. Reitero mi agradecimiento a ti y a las De nada. personas que se expresan así. Creo que es un poco el aval a una cierta línea de trabajo. Y yo en ese sentido quiero tener expresión también de gratitud hacia quienes me enseñaron a tener esa línea, me enseñaron esos códigos, ¿no? Yo tuve un aprendizaje simultáneo, por una parte la televisión, ¿no? La televisión era al comienzo de todo era por las mañanas, ir al Canal 4 a trabajar con Tulio Loza, aprender lo que era la televisión por dentro. ¿De qué año estamos Por una hablando? parte, estamos hablando del año 81. 81. La inmediatez de la televisión, las soluciones que tienen que darse en el momento, la improvisación de la televisión. Y por las tardes las clases en la escuela de teatro, donde ahí la cosa es más lenta, más trabajada, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista artístico, porque obviamente la televisión demanda un equipo de gente y es una cosa muy dinámica, ¿no? El teatro es más reflexivo, pero también es dinámico y también es importante. Y allí también me inculcaron una serie de valores, ¿no? que he tratado de mantener a lo largo del tiempo, como es el hecho de tener una ética, ¿no? de tener una ética de trabajo, de procurar estar enterado de lo que ocurre, de tener una cultura por lo menos aceptable, ¿no? Para poder interpretar más cabalmente. Incluso dentro del humorismo hay quienes piensan que
que si haces humorismo o canción popular, por ejemplo, no, como que estás exonerado de entrar en temas serios. Y no es así. Yo creo que que si tú quieres ser artista y quieres interpretar, aunque sea en el humor, aunque sea en la cosa light o en la cosa ligera, los sentimientos de tu pueblo, tienes que conocer su problemática, ¿no? Tienes que interiorizarte en los detalles. Aquí estás encarnando, si no me equivoco, corrígeme por favor, Hugo, a un gran intérprete de los sentimientos de su pueblo, dicho sea de paso, si no me Bueno, equivoco. mira, allí, bueno, eso es el año 86 u 87, eso es en Barranco, cuando estábamos trabajando con Piwi y con Ramón en la taberna del 1900, que lamentablemente ya no es tal, ¿no? Ya es una época pretérita. Hubo una época de oro de Barranco en cuanto a lo que era espectáculos, ¿no? Trova, humor, teatro. Realmente fue un emporio de cultura. Yo espero que eso se recupere. ¿Ya no existe más eso? No, sí hay. Hay mercado todavía, para eso, porque, pero no porque hay... el tema ahora es el mercado. Entonces dicen, no, tal cosa se hace porque tiene mercado, pues porque el público lo pide, porque tiene rating, etcétera. Y por lo tanto puedo vender sí hay avisos, público. etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay público, Chema. El problema es que es un público disperso. Es un público muy disperso, es un público que no llega, no está unido. Y eso hace que muchas veces las distintas propuestas no tengan la difusión que se merece, ¿no? Yo creo que hay un colectivo importante de gente que quiere algo más en las expresiones del arte, ¿no? Y en las comunicaciones, pero está dispersa, no hay mucha información, pero sí creo que hay gente con inquietudes. Creo que hay muchos jóvenes que están queriendo algo distinto también. El humor tiene siempre implícito un aspecto de distanciamiento, de crítica de la realidad. El humor es corrosivo, no hay humor constructivo. El otro día estábamos aquí con una política muy importante, Lourdes Flores, y estaba Tulio Loza. Ojo, hablando de humor no constructivo, el personaje que acaba de aparecer ahí, que está apareciendo ahí, se caracterizaba por unas entrevistas terribles. Ah, sí, Alfonso Tealdo. Alfonso Tealdo, ¿no? Esa fue la primera imitación que salió al aire. ¿Qué edad tenías tú acá, Hugo? 21 años tenía 21 yo. añitos. 21 años. E imitabas y a Tealdo. la televisión todavía estaba, no diré en pañales, pero faltaba un poco más de organización en lo que era maquillaje y eso, ¿no? Bueno, pero era... Hay distintas épocas. El Bueno, terrible Tealdo. Eso ya fue mucho más adelante, Esto ¿no? que estamos viendo Eso que ahora. estamos viendo es una actuación en Bolivia. Una marca de fideos lanzaba su producto allá y nos fuimos allí a hacer el espectáculo. ¿El público boliviano con relación al humor es parecido al peruano o no tanto? Bueno, a mí me tocó un público muy tranquilito, porque la verdad que no era una gira, no era una actuación para el público concretamente. ¿Era para sino los clientes de esa marca? para los clientes y para los ejecutivos, ¿no? Pero salió muy bien, felizmente. Bueno, esa fotografía que estamos viendo ahorita es una que yo valoro con mucho cariño, Ajá. porque ahí estoy al lado del gran maestro del humor. Para mí es el Frank Sinatra del humor. O lo fue, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero Juan Verdaguer creo que marcó una época, ¿no? El señor de la elegancia en el humor. Para mí si yo tengo algún ídolo en la carrera, Es Verdaguer, ¿no? Juan Verdaguer. ¿Por qué Verdaguer? Porque era condenadamente inteligente, ¿no? Ahora que, por ejemplo ahí en la foto sale con una vedette, ¿no? Y era muy gracioso porque la vedette le dice, bueno, señor Verdaguer, ahora me voy a cambiar y regreso para cantar. Y él le dice, mejor porque no se cambia aquí, se va a cantar al camerino, ¿no? Sí. Y tenía esa salida, Claro. ¿no? Eso es improvisadísimo. No sé si era improvisado, pero era tan gracioso. Tenía cosas como que decía, desde que me fui de este teatro han habido 2000 solicitudes para que vuelva. Y yo pienso que un hombre que se sienta y escribe 2000 solicitudes merece volver. Ese tipo de cosas tenía el maestro, ¿no? Indudablemente. Era un genio, claro. para mí era un genio. Hablábamos justamente del humor inteligente y que todo humor tiene que ser corrosivo. Sí, transgresor. No hay humor casi constructivo. Subversivo. Casi subversivo. Subversivo, esa Lo es la constructivo palabra. está en el aspecto, en el resultado posterior, como podríamos decir, en la consecuencia. La parte constructiva es como el efecto de la cápsula, de la pastilla que tomas para curarte una enfermedad. Y lo positivo viene media hora después cuando recién la cápsula surtió efecto, ¿no? Lo positivo está en, quién sabe, dejar una huella y hacer pensar un poco a la gente, ¿no? A través del humor, tú has hecho docencia, educación, política, sociología, etcétera. ¿Has sentido eso alguna vez? De una manera podríamos decir empírica, sí. Porque yo no soy un científico social ni cosa que se le parezca. Pero al dedicarme a este trabajo he tenido que ser un poquito psicólogo, un poquito sociólogo,
un poquito antropólogo, pero muy amateur. Pero bueno, de todas maneras, por muy amateur que sea, siempre es un estudio, ¿no? Siempre es una cosa de observación. Oye, justo estaban ahí mostrando la única vez que imité al señor que ya no está, al expresidente. Ahí puedes ver. Está nuevamente la foto. Lo curioso es que en el Perú nunca pude hacerlo. Ajá. Esa foto es de un programa de Miami, no es de acá. No tuve la oportunidad de hacerlo aquí. La voz sí, pero no de caracterizarme y todo, ¿no? ¿No lo hiciste porque no te pidieron que lo hagas o porque no te dejaron que lo hagas? Un poco de las dos cosas, yo creo que Un poco de las dos existe cosas, una ¿no? relativa similitud entre ambos conceptos en ese sentido. En ese sentido fue que Esa muletilla, ¿no? En ese sentido. En ese sentido te semicensuraron, de alguna manera. No, yo sí fui objeto de una censura directa, Claro. ¿no? En un programa... Un programa matutino, Sí, si no sí, me sí, equivoco. sí. Porque hiciste algún Para mí es comentario. censura, yo digo que fue censura. Los motivos nunca quedaron muy claros porque esas cosas nunca fueron... Hubo un silencio administrativo, ¿no? Pero sí, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe que el único señor que critica al gobierno es el que se va? Qué gracioso. Mucha coincidencia. Demasiada. Demasiada coincidencia. Demasiada ¿no? coincidencia, Esas ¿no? cosas en el Perú siempre se dicen un poco a media voz, ¿no? No hay un gerente que agarre y te diga, mira, te vas. Y te vas porque no me conviene que estés, pues. Sí, pues, ¿no? Y soy sincero y punto. claro. Eso sería hasta digno de agradecerse, ¿no? Así, yo hubiera preferido En una fondo, actitud ¿no? más franca, ¿no? Porque yo no quiero crearle problemas a nadie, sobre todo cuando la persona no quiere participar de los problemas, ¿no? A veces la empresa o el director o el jefe se juega por uno. O el entrenador de fútbol que se la juega por un determinado jugador. No, yo pongo a fulanito de número 10 porque él tiene que ser. Y Claro. si el 10 responde, perfecto. Si el 10 no responde, se va el 10 y se va él. Y comparte la responsabilidad. Y comparte la Acá nos lavamos la responsabilidad. mano, no sé, él dijo tal cosa, yo no tengo nada que ver. Sí, sí, sí. Yo no recibí ninguna directiva para hacer nada, ¿no? Pero hice lo que mi conciencia me dictó. Por supuesto. Y bueno, Y además que para eso te habían contratado también, ¿no? yo supongo que Un poco sí. para No que hagas cosas encuentro espontáneas, no encuentro para que leas un texto, ¿no? No encuentro la lógica, ¿no? Mira esa foto de ese. Esta Había foto- estado haciendo ese personaje, pues, cuñado, este el persona- surfer, ¿no? El surfer, efectivamente. Que es Entonces, ¿tú una- has hecho tabla realmente o no? No, para nada. Es Ni una como- parodia de... Ni como carpintero. Es una nada de nada. La tabla de planchar nomás a veces. Pero tablas sí has hecho. En el ajedrez he sido muy mal ajedrecista. Sabes Has que no tengo empatado. panorama. Me hubiera gustado porque es el deporte. ¿Quién es, por favor, antes de irnos al corte? Este Esa era la invitación de Alfonso Pocho Rospigliosi Alfonso en la Pocho época del Mundial de España. Dios mío. Vamos a volver con Hugo para hablar sobre este y otros temas más. Porque el buen humor siempre ha de reinar. Porque el buen humor siempre ha de reinar. Bueno, acá yo le quiero preguntar a Hugo si este tema un tema que me ha obsesionado desde hace mucho tiempo, sobre todo ha sido con los caricaturistas gráficos, pero también con los imitadores, de que el político ya comienza a interpretar a la imitación que hacen de él. Entonces, el personaje imitado ya se convierte en un discípulo de la imitación, pero antes, la rapada, Hugo. No obedece a nada en especial. A los sí. amigos que se han preocupado pensando que hay algún tratamiento de algo, no hay nada. Nada de eso. Un día se me ocurrió y lo hice. ¿Se ve? Así como un día te pones una camisa verde, otro día una amarilla, tan simple como eso, ¿no? O sea, es simplemente ¿por qué? Por un cambio de look, un cambio de Sí, imagen exactamente. para ti mismo, digamos, no porque estés haciendo Mira, un el papel tema de del, nada. el tema de la imagen, el tema de la promoción de la persona, yo lo manejo con un criterio muy económico, ¿no? Creo que si haces una encuesta o una investigación, verás que yo soy tal vez uno de los menos figuretti, porque no soy nada figuretti, ¿no? Como se dice ahora. Pero pienso que cada cierto tiempo uno debe, incluso que por no- razones comerciales, brindar una imagen distinta, ¿no? Sin a embargo, mí mira la me viene imagen bien. que tenemos ahorita en la pantalla, es la de un Hugo con barba, Con y barba. bastante pelo, ¿no? Ah, eso fue en España, eso es en Madrid, en el Teatro Pirandello. El Teatro Pirandello. Cuando Madrid. ¿Qué hacíamos estaban haciendo ahí? aquel... Bueno, nosotros llegamos a España como el dúo de los tabernícolas, Ya. que nos llamábamos los tabernícolas en honor a la taberna de 1900, donde dejamos tantos recuerdos y amigos. Pero en España se prestaba a confusiones, que eran los tabernáculos, los cavernícolas, no les entraba.
Pero es que estos gallegos a veces, pues como que no Son un pillan poco no pillan el asunto y tal. Así que nada, nos pusimos doble o nada, como como la leyenda de las maquinitas. De acuerdo. En lo que Lo que te me ibas a quería, decir, lo, sí, lo que lo te que iba a me hace decir, preguntar. en ese sentido, lo que En te iba a ese decir, sentido. en ese sentido, lo que te iba a Ajá. decir, es si tú has notado cómo los personajes que tú caricaturizabas, en el fondo ya se iban tratando de asimilar al modelo, ¿no? Y es un poco lo que ¿Quién ocurre con la sabe? política en nuestros países. Yo no sé a qué obedezca eso, de repente obedece a una cuestión de marketing, ¿no? De repente le han dicho, oye, la caricatura que hacen de ti vende más que tú. Está mejor que el original, ¿no? Vende el más que original tú. Ahora hay comienza- gente que termina parodiándose a sí misma, ¿no? Claro. ¿No ocurre eso quizás con la mayoría de los políticos en Cuba? ¿O con algunos de ellos? Yo creo que ¿O con alguno de ellos? ese es un cuestionamiento que yo mismo, a pesar de estar metido en el medio, no lo tengo del todo claro. No sé si obedece a ese marketing al que me refería hace un segundo, o si obedece simplemente no sé, a que se vuelven patéticos. No lo sé realmente. Es un misterio que quisiera dilucidar. Que jamás lograremos desentrañar, seguro, Así ¿no? es, vamos a ver. Definitivamente, ¿no? Citaba yo a un autor español que decía que el humor es en el fondo una forma sonriente de expresar la desilusión. En todo humorista hay, esto es una teoría nomás, ¿no? Ajá. Una persona depresiva, una persona triste, una persona escéptica, desilusionada y que en el fondo desprecia al maldito mundo que lo rodea. Se ríe. Yo he pasado por todo eso, pero temporalmente, felizmente. He tenido depresiones, he tenido en algún momento un sentimiento no te lo niego, en algún momento en algún momento he pensado que la gente es un mal necesario, porque porque en algún momento lo pensé. Pero no, yo vivo tranquilo. Ahora, lo que sí es cierto es que a veces soy un poco cascarrabias porque soy muy crítico, ¿entiendes? Entonces, hay cosas que me molestan, como a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, me molesta, me encantaría que nuestra patria fuera algo mejor de lo que es. No te digo que seamos como Alemania o Suiza, porque eso demandaría tal vez 120 años, pero no sé, me gustaría que aún dentro del bloque del tercer mundo que le llaman, estuviéramos en una posición más expectante, ¿no? Que fuéramos más de lo que somos, me gustaría. Y me duele que no lo seamos, ¿no? Me duele porque amo a mi país, porque me siento muy peruano, adoro a mi patria, por eso quisiera verla en la cumbre. Entonces, al no verla en la cumbre, sino más bien un poco tambaleante, eso me sacude, ¿no? Me Mirando sacude África mucho. de reojo, casi estamos a veces, dicen algunos. Bueno, Bueno, muchos de estos países. Bueno, en África, bueno, nosotros somos en eso un puente entre culturas, ¿no? Porque aquí pagamos impuestos europeos, pero tenemos sueldos africanos, ¿no? Efectivamente. ¿Es un mestizaje? Yo creo que sí, es una globalización. Bueno, la globalización es otro tema del cual se puede hablar mucho, ¿no? Tiene aspectos positivos, sin duda, ¿no? Por ejemplo, para mí es maravillosa la circulación de la información. Claro. Apretar dos teclas y que aparezca ese dato que antes tenías que buscarlo en una biblioteca, o que tenías que hacer llamadas por teléfono o acudir a un instituto especializado. Ahora no, está todo en internet. Es el archivo del mundo, es la gran biblioteca. Pero y eso es algunos- maravilloso. claro. Lo que no es tan maravilloso es que las corporaciones pretendan, pues, como decía yo, Manuel Serrat, inyectarnos en vena directa la escuela de Chicago, ¿no? Algunos dicen que eso es un exceso de información que en el fondo nos desinforma, que cuando tenemos sabe? tal cantidad de información, tal cantidad de noticias, entonces simplemente al final nos quedamos en blanco. Bueno, hay Y decidimos no personas... pensar sobre todo. Hay personas o hay colectividades que no son, por ejemplo, muy amigas de las uniones o de esas cosas que aglomeran a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía entendido que los ingleses, por decir, no son muy entusiastas de la Comunidad Europea. Sí, Escuché eso. Es verdad. No El conozco a otro los día la ingleses mucho. Thatcher se ha mandado un rollo contra Europa. Ella es la Thatcher es una conocida anti-unión, ¿no? Ella no Ha dicho, le gusta. Europa sirve para hacer problemas. En Europa hay una serie de intelectuales que se complican la vida. En cambio, los que hacen las soluciones del mundo, y ahí es casi racista la Thatcher, ha dicho, somos los anglosajones. Nosotros solucionamos prácticamente y económicamente los problemas que hacen los del continente, que están todos los días con líos, con huelgas, con teorías, con filosofías, y hablan además idiomas distintos entre ellos. Bueno, En cambio, ella, nosotros- no hay nada que hacer, que la señora marcó época, ¿no? Puedes Terrible. estar de acuerdo con la ella o mujer no. de hierro. Hay gente que tiene un gran respeto intelectual por ella. Bueno, nosotros le tuvimos mucha antipatía por el tema Malvinas, ¿no? Por las Malvinas. Pero ahora que eso ha pasado, no quiero decir que lo de Malvinas no me preocupe o no me dé pena,
pero es uno de esos personajes que uno tiene que estudiarlos en profundidad, ¿no? No solamente analizarlos por las 2 o 3 cosas que dijo y que de repente no coinciden con uno, sino que es todo un personaje, ¿no? Pero es cierto, no son amigos de... Hace poco, por ejemplo, estuvo una pariente mía muy querida que radica en Alemania, tiene mucho tiempo allá, y me mostró los billetes nuevos, las monedas euros nuevas del euro, ¿no? Y me comentaba cómo los alemanes están, entre otras cosas tristes, de perder su propia moneda, que era una identidad de ellos, su Deutschmark tan sólido, tan fuerte, ahora es una moneda común, y esos aspectos de la globalización, por ejemplo, no son agradables. No son agradables porque ¿qué te digo? Nos igualan, pero a la mala. Está bien que hay una igualdad básica entre los hombres, ante la ley, una igualdad de oportunidades, pero cuando la identidad de la gente se ve como relegada, eso no creo que sea positivo, ¿no? Yo creo que la variedad del mundo, la variedad de las culturas, de las razas, a mí me parece maravilloso que existan razas, que haya, cruzar la pista y que haya un señor más oscurito, ir más allá y hay un señor más clarito. A mí me parece muy bonito. ¿Hay lugar todavía en este mundo en este mundo informatizado, internetizado para las identidades? ¿O eso va a ser una cosa, digamos, como ir a la ópera? Eso depende, creo yo, de la capacidad de resistencia que tenga el tejido social para poder absorber lo bueno, para poder distinguir el grano de la paja, como dice. Con un enorme esfuerzo. Así es, y que quede claro, ¿no? Para que tengamos la enorme satisfacción de distinguir. Sí, yo creo que sí. Efectivamente. ¿Has invitado al presidente últimamente o no? Sí, es un número... Sabes que el aire acondicionado a mí me tapa un poco la nariz, entonces claro. Por eso estoy con la mano un poco nasal. Tal vez no me salga del todo bien, pero en este momento. Pero sí, estamos invitando mucho al presidente, ¿no? Que quede claro, sobre todo las frases repetidas y eso, ¿no? Claro que sí. Es un personaje también, es un muy buen personaje para imitar. Un gran personaje para imitar. Yo siempre en el tema político, por ejemplo, divido lo que es la persona en sí y la valoración que uno puede hacer de su obra, claro. Y lo que es, digamos, el muñeco, por decirlo en términos de teatro o de espectáculo, ¿no? Por ejemplo, Alan García es un muñeco extraordinario. Claro. Fujimori también. Claro. Creo que con el tiempo ganó en ese aspecto, ¿no? Porque al comienzo yo lo veía como muy desabrido, muy muy así. Y es más, yo recién he empezado a imitar a Fujimori a los 6 años de su mandato. Claro, antes no lo imitaba. No me provocaba, no lo agarraba, ¿no? Hasta que empezó a adquirir más matices y se volvió un personaje rico, ¿no? Tan rico que ahora vive en Tokio, en un edificio de lujo, ¿no? Y bueno, el caso de García es extraordinario. García es extraordinario, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, la evolución, acaba de ser interesante la evolución de Fujimori. No, al principio no le veía muchas aristas, no le veía muchos ángulos. Después... Era un chicle sin sabor. ¿Tú le comenzaste a ver eso o él fue adquiriendo tal vez esos matices? Y el caso de Alan García también. Yo creo que fue adquiriéndolo desde el momento en que superados entre comillas, los 2 primeros años que fueron dentro de un marco constitucional. A partir del golpe y a partir de la imagen que mezclaba autoritarismo con populismo, ¿no? Bueno, la política neoliberal con políticas populistas, donaciones, regalos, clientelaje. Él empezó a salir más, empezó a adquirir dones teatrales y creo que hemos visto un poco de dónde proviene eso, porque hemos sido testigos en las comparecencias del señor Montesinos ante quienes lo investigan y hemos encontrado que hace los mismos movimientos que Alberto Fujimori. Entonces, ¿quién copia a quién? ¿No? Claro, estamos con volviendo al el dedo, ¿no? El autor y la caricatura, el personaje y el libretista, interesante, ¿no? Y en el caso de Alan García, ¿cómo lo veías tú como objeto imitable en su evolución? Bueno, en el caso de Alan García fue más directa la cosa. Apareció, pasó de ser una, ¿cómo podríamos decir? Pasó de la banca de suplentes al titularato, ¿no? Ya en la banca de suplentes tenía una cierta nombradía porque se le veía que hablaba muy bien y siempre corrió la voz de que Haya lo había educado para un futuro, ¿no? Que era un poco, no diré el gallo de tapada, pero sí la persona que se reservaba como para una sucesión a mediano plazo, porque al morir Haya de la Torre, pues el llamado a ser candidato era o el señor Townsend o el señor Villanueva.
superada y no lograda la presidencia en el 80, pues el siguiente era ya la generación de Alan Entonces, García. como que se podía Entonces, él preparar aparece, más al personaje. Claro, entonces él aparece y su exhibición, digamos, por hablar en términos figurados, ¿no? Fue inmediata. Ya en un primer momento nos dimos cuenta de que tenía una oratoria envidiable. Para mí es el Pavarotti de la oratoria. Es el Pavarotti de la Yo lo veo oratoria. como un personaje de ópera, Alan García. Sí, sí, definitivamente. Ojo, acá no estamos haciendo valoraciones Esta no es una políticas ni valoración nada. política, Ojo, no, esto no, es no. una, Estamos hablando esto es un del tema de muñeco. muñecos, efectivamente. Hagamos de cuenta que es un papel por interpretar, ¿no? Muñecología, señores. Lo que estamos Digamos haciendo así. acá es muñecología. Y sí, para mí es el Pavarotti de la oratoria. Es el mejor orador que yo he visto en toda mi vida. No conozco, bueno, será que no conozco muchos, no sé, pero para mí es el mejor. O sea, es como orador. Me parece, a mí me hubiera encantado tenerlo de profesor de humanidades, no sé. Me encantaría verlo disertar como debe haber sido allá de la Torre, hablando de humanidades, hablando de tantas cosas. ¿Tú lo viste ahí hablando alguna vez? Muy poco porque yo nací en el 60, entre el 60 y el 68 mucho no recuerdo, digo hasta que llegó el golpe. Durante el golpe y durante el gobierno militar no se le vio mucho, más era lo que se leía. Yo he leído muchas cosas de allá de la Torre, y recién para lo de la Asamblea Constituyente del 78 es que él aparece, ¿no? Me acuerdo del discurso de la toma de la Constituyente. de la Constituyente, la toma de mando, diríamos. Muy anciano ya, allá, ¿no? Pues fue un sí, discurso pero igual... Tremendo discurso. No, igual, ¿eh? sí. Si Y tienes que elegir... era increíble cómo ese hombre que había sido vetado, que había sido perseguido, de repente tenía que ser recibido con honores por quienes lo vetaron. Tuvieron que rendirle honores, tuvieron que cuadrarse, porque era el presidente de la Asamblea. Es verdad. Si El tienes que presidente elegir, del pueblo. Claro que sí. Si tienes que elegir a uno de tus personajes como el muñeco favorito, ¿quién es uno? Yo creo que Alan García. Alan García en los políticos. Ahora, está el problema de que no está muy bien visto hacer imitaciones de personas que ya no están, pero yo gozaba mucho imitando a Alfonso Rospigliosi. Alfonso Rospigliosi. Era uno de mis ídolos, era uno de mis íconos. Para mí Alfonso Rospigliosi era parte de nuestra vida, de nuestra cultura. Yo hasta ahora no supero su pérdida, te lo digo, ¿no? Aunque curiosamente, y esto lo digo con el mayor de los respetos, y con cariño además, Alfonso Rospigliosi es una persona que tiene un don muy especial. Que a pesar de lo prematura de su desaparición, es una persona a la que no se le puede recordar con tristeza, porque inmediatamente surge eso vivaz que él tenía, sus ocurrencias, su memoria prodigiosa, sus dichos. ¿Cómo vas a recordar con tristeza a alguien que te llenó de alegría? Para mí Pocho Rospigliosi era una celebración de la vida, ¿no? Es verdad. Era algo increíble. Bueno, Hugo. Y un extraordinario comunicador, además. Un extraordinario comunicador. Yo siempre lo he visto más como un gran comunicador que como un periodista en el sentido convencional del término, ¿no? Más que como escritor o... Sí, para mí era un comunicador extraordinario. Bueno, vamos a hacer una pausa, Hugo. Muy bien. Te ruego que te quedes un momento. Nos quedamos. Voy a conversar un instante con una persona que ha escrito este libro, que se Encantado llama de la vida, sí. El Ojo Amurallado. Muy bien. Efectivamente, amigos, El Ojo Amurallado, y acá tengo marcado un poema que simplemente como introducción lo leo un poquito, se llama Alguien Más, y dice: es extraño esto de besar mis propios labios, de unir mis senos a otros senos y sentir míos esos botones firmes. Vamos a conversar un poquito más inmediatamente después de la pausa que viene a continuación. Porque el buen humor siempre ha de reinar y es preferible. Porque el buen humor siempre ha de reinar. Poema, la autora del poema que les acabo de leer, pues hace un programa que usted sintoniza por Cable México Cultural, el programa Talleres, y me ha traído esto, que no sé si calificarlo como una escultura, o como decía antes, como un resto prehistórico quizás. ¿Por qué no se lo preguntamos directamente a Josefina Barrón? Josefina, ¿cómo te va? Hola, Chema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me estaban ¿Cómo preguntando en el estudio cómo te ponemos, Josefina Barrón, conductora de qué, le digo, póngame Josefina Barrón, enemiga de Alan García.
Pero me pusieron con enemiga de doctora Alan Taller. García. Pues yo, pues no, pues te voy a presentar luego a Alan García, o por lo menos a la versión de Alan García que Ese Alan tenemos García acá. me gusta, pues. Me gusta Ese más sí que te el otro, gusta. Claro. Vamos a conversar con él. Me hace reír, no me hace llorar. No te hace llorar. Pero la risa y el llanto son las dos caras de la misma moneda, Josefina. Sí, Tienes me gusta que más la verlo cara así. de la risa. Me preguntaba qué era esto. Esto lo ha traído Josefina y pues yo no sé qué me sugiere. Esto me sugiere una especie de escultura. ¿Qué es esto? Es una escultura. Es una escultura. Es una escultura hecha por la historia. Ujú. Eso es lo bonito. Yo la tengo, cuando me dijeron trae algo que sea tuyo, en realidad esto no lo casé, no lo traje al mundo occidental yo, sino mi esposo. Ajá. Pero al montarla yo la volví una escultura. Mejor dicho, reconocí su valor escultórico. Ujú. Es ¿Y una qué es bocina de barco. En la Segunda Guerra Mundial, tú estabas muy chico, ¿no te acuerdas? No había Lo- nacido. Casi no había. Los No, en realidad gringos. no había nacido, tienes razón. ¿Estás seguro? Tengo razón, segurísimo. Yo nací un año después de la Segunda Guerra Mundial. Después que acabó la Segunda Guerra Mundial, sí. Los gringos sacaban el combustible de Venezuela y lo llevaban a Estados Unidos para todo su armamento, sus barcos, ¿no? Y los alemanes tenían sus U-boats. Y se Los ocupaban- submarinos famosos. Claro. Se ocupaban de interceptar los barcos para que no haya cargamento de combustible en Estados Unidos. Cuando los venezolanos detectan este problema, los venezolanos hicieron algo, junto con los americanos, obviamente. Hundieron 2 barcos viejos venezolanos en las costas de Morrocoy, que es una bahía pequeña donde los U-boats iban a descansar y a, sabe Dios, divertirse con las morrocoñas, como Ajá. se llaman. Entonces, hundieron esos 2 barcos para que los submarinos alemanes no pudiesen entrar. Correcto. Y bueno, después de 30 años, mi esposo pescó esta maravilla. ¿Buceando? Buceando. De uno de esos barcos. O sea que esto es el resto de uno de esos barcos. Es una escultura, yo la llamo escultura hecha por la historia, porque la naturaleza ha hecho lo que le ha dado la gana con esa bocina. Es extraordinario, realmente. Y así es la naturaleza, ¿no? ¿La naturaleza hace arte? Es la profesora de arte más importante que La tenemos. naturaleza es la más importante. Si tú ves un profesora de pétalo arte. de una flor o el ala de una mariposa, nadie puede hacer las veladuras, los diseños, los trazos, las pinceladas que tienen esas formas. Los ¿no? artistas que tú entrevistas siempre en este programa, que se llama Talleres y que tiene una realización tan cuidada y tan perfecta, ¿son imitadores de la naturaleza entonces? ¿O discípulos? Yo creo que en este caso son discípulos. Son discípulos. Son discípulos. Sí. Claro que sí. Ahora yo te cuento otra que tiene que ver también con la guerra, pero con la guerra de Corea. ¿Sabes lo que está ocurriendo en el Polo Norte? No. Los barcos americanos que iban a Corea botaban en una determinada isla del Polo Norte, muy cercana al Polo Norte, cajas de municiones vacías. Esas cajas de municiones vacías están sirviendo como nidos de unos pájaros que hacía muchísimos centenios que no pasaban por ahí. Y ahora se van ahí a proteger, a refugiar y a procrear y hacen sus nidos en esas cajas. Bueno, por fin entonces el ser humano está aportando algo a su pequeño Efectivamente, porque mundo. si Mire, el señor Salazar ha tenido que irse a otro planeta para poder sobrevivir, porque aquí estamos muy fregados, ¿no? Exacto, entonces fíjate, con estos restos bélicos se crea arte como este y se crea vida, y entonces de la basura, por llamarlo de alguna Así manera, es. pueden salir cosas sublimes, ¿no? Te voy a decir una cosa, me estás hablando de basura, entra otro tema que no tiene nada que ver, pero a mí siempre me ha gustado la fotografía. Y si yo fuera fotógrafa, tomaría fotos de basurales en Lima, porque ahí está lo que somos. Y el contraste de lo que Ay, uno cuando desecha. dices ahí está lo que somos, ¿qué estás diciendo? Que somos todos una gran basura. No. Que en lo Que que botamos votamos, a la basura parte de nosotros. En lo que votamos, hay algo de nosotros, por eso que la gente, los de FBI y todos estos, Chequean la investigan las basuras, porque ahí hay un poco de lo que está pasando durante el día con una persona. Claro que sí. Es Chequean un la registro, basura. es un registro visual de lo que ocurre, ¿no? De hecho, parece que una de las pistas para capturar a Abimael Guzmán fue chequear la basura, ¿no? Así es, Quién estaba fumando tales cigarrillos, claro. etcétera, ¿no? Claro. De lo abyecto, de lo que despreciamos, puede salir lo sublime. Siempre es así en la vida. No siempre, pero claro que puede. No quiero ponerme culturosa porque me aburre ponerme culturosa, pero está Rauschenberg, que es un americano maravilloso, que justamente fue uno de los primeros que rescató el desecho y recicló y le dio un nuevo valor visual a la mierda, a lo que era reconocido como lo desechable, lo deleznable, lo impropio. Este señor llevó esto a otro contexto y hizo belleza.
Bueno, la belleza la puedes hacer en cualquier lado. nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿no? Lo sublime puede convertirse en abyecto y viceversa, ¿no? Así es. Y el material del que nacen estos poemas de este libro que se llama El ojo amurallado, que yo me he permitido de malleer uno de los poemas que se llama Alguien más, sale también de esas situaciones. Hay un pensamiento que yo siempre llevo conmigo, una fórmula de vida que es capitalizar el desecho, capitalizar la mierda. Vuelvo a decir la palabra, odio decir la palabra, la uso. Es perfectamente castellana, está en el diccionario, en la letra M por si acaso. Capitalizar lo malo. Se escribe con mayúscula, con minúscula. Transformar lo negativo en positivo. Yo me rijo con esa regla y hasta ahora me está yendo muy bien. Capitalizar la desgracia, la pena, aquello que está adentro y lo tienes que sacar. Yo hice eso con ese libro, ¿no? Capitalizaste penas con este libro. Penas, ansiedades. Ansiedades. Sí. Te liberaste de cosas al escribirlo. Eso fue lo malo, que lo único que hice fue liberarme de cosas. Entonces después, cuando pasó 1 año y medio o 2, el bebé todavía estaba en la incubadora. Todavía tenía ictericia, claro. Y yo no lograba sacar a ese niño de la incubadora en mí misma, ¿no? Sentía que todavía no crecía, que yo no crecía con el libro, que no me sentía bien habiendo escrito esto, habiéndolo sacado al aire. Entonces hice un acto así como cuando los campesinos queman la tierra para volver a prepararla y volver a sembrar. Correcto. Agarré lo que me quedaba del libro. Este lo tenía don Jorge, así que Jorge Sousa, así que lo Este es de Jorge Sousa y está dedicado a Jorge Sousa, sí, por si acaso. te lo regalé no yo. No voy a leer la dedicatoria. No la leas porque es muy romántica. ¿Sí? Sí, sí. ¿Comprometedora? Claro, sí, sí. ¿Puede dar lugar a un ampay, Josefina? Eso es lo que me está A diciendo. todo puede dar un lugar a Ampay. Señor Dios mío, este programa Pero- está adquiriendo un contorno insólito. ¿Pero qué hiciste con el lote de libros que tenía que sobrado? Lo único que hice fue juntarlo y en un acto medio chamánico y medio cínico de mi parte, en el jardín de mi casa, quemarlos. ¿Quemaste? Quemé lo que yo tenía, lo que me quedaba, lo quemé. Una parte la llevé a Quilca y la otra parte la quemé. ¿Cuántos ejemplares? 300. 300 Sí. ejemplares. Y no sabes lo bien que me sentía. ¿No al te día siguiente. parece bárbaro quemar libros? Sí. Tú trabajas con la cultura, haces un programa de cultura, eres una persona culta, etcétera, etcétera. ¿No es una barbarie nazi eso de quemar libros? No, porque es mi libro. Ajá. Entonces no es una barbaridad. ¿Eso fue una metáfora del suicidio que en el fondo querías o una metáfora de la purificación que el fuego siempre No. da? Yo me quiero morir bien vieja, bien trajinada, bien vivida, ¿Edad bien, para- bien edad- comida. ¿Edad para morirte? Ninguna. Cuando yo me sienta lista para morirme. Puede ser mañana. Pero todavía no he tomado, ni vivido, ni me he divertido, ni he estado con mis hijos demasiado. Así que todavía no. Pero el día que me sienta muy cansada, yo quiero dormir tranquila. No sé cuándo será eso. Pueden ser 20 años, pueden ser 50. No sé. Ahorita mismo estoy escribiendo sobre una mujer que tiene 60 años que se llama Francisca XIII. No existe, pero soy yo en 50 años. Y le estoy dando una vida a esa vejez que quisiera yo tener para adelantarme a mi tiempo, ¿no? Y más o menos cuáles son los contornos de ese personaje. ¿Cómo te ves o cómo te quisieras ver dentro de esos 50 años? No quisiera ser una Elena Poniatowska que dice hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho tal otra. Quisiera haber tenido callos en los pies. ¿Qué significa eso? Quisiera haber caminado bastante. En todo sentido. Leído mucho, escuchado mucha música, he estado mucho con mis hijos, trabajado mucho, comido rico, conversado con gente que me gusta, eso. Y odiado a Alan García, si poder decir que odio a Alan García porque es una desgracia. Eso, vivir intensamente. Nada más. ¿Sientes un poco que el mundo te reprime y que no puedes hacer todo lo que quieres, Josefina? No, ¿Es eso lo que me estás no, al diciendo? contrario, a veces siento que hago lo que quiero y a veces deberían de reprimirme. Se te va la mano un poquito. Sí, sí. ¿En qué se te va la mano, por ejemplo? ¿En qué te pasas un poco? Digo las cosas en la cara de la gente. Ya, muy franca. Sí. A veces muy, no solamente es franca, sino también un poquito, no sé si desatinado o imprudente. ¿Si has ganado alguna bofetada, por lo menos mentalmente, por decir las cosas demasiado Pues me he directamente? ganado unos tacles tremendos, y no ¿Tacles? mentales, ¿ah? ¿Tacles Me he ganado, físicos? sí, mechaderas tremendas, pero bueno. ¿Mechaderas te has mechado? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la última vez que te has trompeado y con quién y por qué? Bueno, la última vez que me trompié ni siquiera fue con una persona a la que le dije algo, sino a la que le hice algo. Ya. Yo estaba cuadrando mi carro, ya me habían robado varias veces en la calle, y estaba al lado de un taller de mecánica al que no iba, yo iba a una tiendita en la mar. Salgo de mi carro, recojo la cartera y yo ya voy muy pendiente
de la gente en la calle, porque ya me han pasado varias veces que me han robado. Y venía un tipo que tenía pinta de choro. Tenía las zapatillas viejas, el blue jean, no tenía nada en la mano, un gorrito y una camisa suelta. El tipo era un ladrón y tenía cara de querer robarme. Entonces venía hacia mí y al yo ver que este señor se acercaba, a lo único que tenía fue agarrar mi cartera y lanzarla por los aires y tirarla adentro de ¿Del taller? Del taller. Ya. Y a Salvaste mirarlo- la cartera. Me iba diciendo, ¿y ahora qué haces conmigo? 1 contra 1. Claro, me he empujado contra el carro, me he quedado media desmayada y después los técnicos, los mecánicos han salido a recogerme. Ya. Pero ya no se robó mi cartera. Ahora, claro, me ha podido partir la cara en dos, me ha podido meter un ¿Algún tijeretazo, arma llevaba algo. el tipo? ¿Algún No arma sé, no llevaba? lo vi con armas. ¿Pero tú llevabas esa arma que te estoy viendo ahí o no? ¿Puedes mostrar un poquito? No, llevaba otra. Podemos ver un poquito. Claro. Este es un anillo de Josefina que es realmente espectacular, ¿no? No sé si ¿El la anillo luz o lo puede- Las dos, los dos. Se ve, halágame, Muy pues. buena, muy buena, te felicito, muy buena. ¿Qué cosa es esto, hablando de armas, Josefina? Te lo devuelvo. Esto es un cuarzo grafitado. Ya, Esto me lo hizo Esther Ventura. de acuerdo. Es es un pedazo de cuarzo con grafito, con carbón, con trozos de carbón adentro y se crea esta ilusión, ¿no? De acuerdo. Bonita. Esta es la naturaleza, pues, justamente. ¿Cuántos mandobles, cuántas bofetadas has tirado con ese? Con este no, pero con uno de guayasamín que tengo, que es un ¿De topacio guayasamín? fumé, he tirado una que le he dejado una marca a una persona una vez. ¿Qué? Oye, ese mí también es voluminoso. Sí, pero no te voy a contar, porque vas a tener que hacer algunas cosas para que te cuente por qué. Así nomás no. Después la gente, qué tonta la gente dice, ¿para qué sirve el arte? ¿Cómo para qué sirve el arte? Para pegarle a la Sirve gente. para pegarle a la gente, Claro. Eso está clarísimo. Un bocinazo de eso, no te digo nada. Imagínate esto en la cabeza de alguien, ¿no? El objeto artístico es un objeto bélico. El objeto artístico es un objeto bélico porque, igual que el humor, hacen pensar, Ya. hacen reflexionar, hacen replantear muchas cosas. Justamente, si estamos hablando de nuevo de Rauschenberg o de Hugo Salazar, el contar un chiste es decir una verdad. Rauschenberg, en su época, dijo, un momentito, paren ya de hipocresías. Lo que estamos desechando también lo podemos reconvertir. Entonces el objeto artístico sí es belicoso, Es como el belicoso. humor. Por algo Chaplin tuvo los problemas que tuvo. Por supuesto. Y Cuéntame eso de... No te me escapes. ¿A quién le diste ese mandoble con el anillo de Guayasamín? ahí sí soy un poquito más atinada. Ya, hablemos de la cicatriz. ¿De qué tamaño fue esa cicatriz? Grande, grande y generosa, sí, sangraba, era sabrosa. ¿Con la mucha cosa. sangre? Sí, era... ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que habías producido esa hecatombe? Al principio un poquito de vergüenza y después un gran placer. Porque se había atrevido a decirme cosas muy desagradables de una persona a la que yo quiero mucho y saqué el perro, pues, ¿no? ¿Vengaste a esa Solté persona? amarras, como se dice. ¿Vengaste a esa persona? Sí, muy bien vengada. Muy bien. Ahí nos quedamos. Como todavía tenemos unos minutos más del programa, me atreveré a insistirle a Josefina para que nos diga de quién se trata. ¿Es una persona pública o no? Sí, es una persona pública, pues no es una persona peruana, así que sí, aunque la digan nadie va a saber. Bueno, a lo mejor ha sido, ¿cómo se llama el Ya que boxeador? fácil me zafo, ¿ah? El boxeador que muerde la oreja. Ha sido con Tyson el incidente. Vamos a regresar inmediatamente. Que el buen humor siempre ha de reinar y es Sí. porque el buen humor siempre ha de reinar. Doctora Alan García Pérez, por favor. Hay una chica que tiene unas armas muy poderosas, que es capaz de quemar sus propias obras, es decir, de armas tomar, que a usted lo detesta de una manera fanática. ¿Tiene algo que decirle? Bueno, sí, yo también suelo estar armado de valor y de palabras y lamento mucho que esta hermosa mujer no haya coincidido en nuestros pensamientos y haya malinterpretado, tal vez influida por las transnacionales y la derecha, no sé, qué pena realmente. ¿Usted cree, doctor, que ella en el fondo puede ser una enviada del FMI Mire usted, que no quiere que... puede ser un agente del imperialismo, pero del amor al odio hay un paso, así que de repente podemos llegar a un feliz contubernio.
Señora Josefina, usted que ha hablado tanto del contraste, de que lo abyecto se puede convertir en sublime y viceversa, ¿está de acuerdo con esa expresión que dice que del amor al odio no hay más que un pequeño paso? Que me lo demuestre en sus años de presidencia. En los Los años próximos. O sea, en los próximos. Los próximos que vendrán. Claro, porque no me los ha demostrado antes. Pero un amante que te falla una vez, te va a fallar siempre. Pero Ya, don Alan buen García ya me amante, falló. un buen amante no merece siempre una segunda oportunidad, Josefina. Él nunca fue un buen amante. Siempre fue un desastre como amante. Bueno. ¿Sí o no? Tú eras un desastre como amante. Alan García. Ah, ya. Estás hablándole al alter ego. Ya, no me No, a ti no te estoy diciendo. No. Mira lo que acaba de ocurrir acá es muy interesante, ¿ah? Claro, es interesantísimo porque Josefina le ha dicho a Alan Hugo o Hugo Alan, y entonces se produce la confusión, ¿no? De la que hablábamos, Hugo, ¿no? Que es en el fondo la base de todo esto. ¿Tú te acuerdas antiguamente cuando había las famosas radionovelas, antes de las telenovelas, que la gente iba a Radio La Crónica a ver cómo hacían la novela, entonces salía el malo, pues, el que hacía el papel de malo, y lo mataban al tipo, ¿no? Sí. Ustedes nunca han ido a Radio La Crónica a ver radionovelas, por supuesto. No, pero sí me contaron cómo era, ¿no? Y a veces el galán no era muy bonito que digamos, y la heroína, eran las voces, pues. Y es que la radio, y tú lo sabes porque la vives diariamente, y yo también tuve la suerte, la extraño mucho. La radio es mucho más apasionante que la tele. Bueno, estamos aquí en la tele y es muy, muy interesante, pero la radio es más apasionante. ¿Por qué? Porque la radio fomenta la imaginación, fomenta mucho la imaginación, es un medio caliente. La televisión te lo da, el medio visual te lo da todo servido, no hay mucho que interpretar porque ya está. En cambio la radio, yo con la radio he fantaseado muchísimo más que con la televisión. Con la voz de esa locutora que de repente uno se imagina que es como Kim Basinger y no lo es. De repente ese locutor que tú te lo imaginas muchacho y es un señor mayor, todas esas cosas. El ambiente, ¿no? En ese sentido es increíble la radio. Claro, a mí en la televisión me sirve justamente porque yo muestro obras de arte. Entonces lo mío es tremendamente visual. Claro, pero sales tú y tiene ya, porque yo ya prefiero es arte, escucharlo. ya es visual, pues. ¿Es una obra de arte esta señorita, doctor? Ella sí. Es una obra de arte. Absolutamente. Y es absolutamente artística y es un poema de Vallejo. No tan triste, no, por favor. Un poco más luminoso. Pero es que hay una idea falsa también de Vallejo, Es un poema, cuidado. es una ¿eh? letra. No, Vallejo tenía sus cosas bonitas. Está bien, entonces eres el una Vallejo letra de- de Serrat. ¿Te parece? No, ¿Está bien? me gusta más. Sí, ¿Te porque gusta Arjona más no me Serrat? gusta. No, Arjona no te lo de regalo. No, Arjona es muy repetitivo. Sí, pues. Pero, ok, los chistosos yo no los puedo ver en televisión. Ajá. Los prefieres en radio. Prefiero en radio, porque Claro. entonces realmente me trae de vuelta al chino desde el más allá y a Vlad y a Tudela, ¿no? Sería bueno, a ¿no? todos estos Tener- personajillos. Sería bueno Que lo traigan. que lo traigan. A y- través de la radio, a través de una imitación. ¿Tú crees que una imitación puede conjurar a determinados espíritus? Por lo menos reflejar cierto espíritu, sí. Porque fíjate el personaje, yo te preguntaba cuál es uno de tus grandes personajes a los que te gustaba imitar y dijiste Pocho Rospigliosi. Pocho Rospigliosi. Y acto seguido dijiste una cosa muy, muy respetuosa, te noté muy serio, pero claro, no conviene imitar a aquellos que ya no están, de alguna manera. Yo creo que en Algo así. cierto ámbito, en cierto momento se podría hacer, pero habría que plantearlo de una manera simpática, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto Y que sí. como te digo, a veces a mí me resultaba muy, muy sublime imitar a alguien, puede ser él o otra persona. Bueno, aunque en el caso de Pocho de Pocho Rospigliosi sí creo que se conjugaba un muñeco interesante con una persona también interesante y también valiosa, ¿no? Físicamente interesante. Que al menos toda había la una potencial. cierta unanimidad en cuanto a que se trataba de una persona de bien, una persona simpática. Creo que no ha tenido casi enemigos ni detractores como otras Tú sí, personas. Josefina, no lo has conocido. ¿sabes? No, Por pero poco de lo que Pocho pasa con Pocho, lo que pasa es con revivir un personaje a través de la radio o de la televisión, es que para que uno imite, la teleaudiencia o la radioaudiencia tiene que saber, tener un patrón, tener un punto de partida que es el personaje real. Entonces, si estamos hablando de un personaje desaparecido, Ya es un poco ya no es tan difícil. gracioso, tendrías que crear un personaje en base a ese otro, pero sí. ya no sería... Sí, es cierto. ya no sería ya no hay un contraste, ¿no? Ya no hay un contrapunto. El tiempo pasa y lamentablemente el margen de olvido es amplio, ¿no? Muy amplio. Si no, mira a Alan García.
Pero bueno, es que ahí no ha habido olvido, En este caso no hay lamentablemente. margen de olvido, hay No. margen de recuerdo. Ay, sí, se ha sí, olvidado mejor todo lo que dicho. ha... No, hay un margen de olvido no de él, sino de ciertos ¿no? aspectos. En ciertos aspectos. Pero así como hay una generación que se dejó encandilar por su verbo y le han dado 4,5 millones de votos, o 2 generaciones, más los votos fujimoristas de bronca, ¿no? Porque a Toledo lo odian. Claro. No hay un solo fujimorista que no odie a Toledo, al menos yo todos los que hablan pestes de Toledo, ¿no? Y no sé, me parece que había una unanimidad respecto a ciertos personajes, ¿no? Pero ahora que hay un gran mercado para la telenovela nacional, Alan García podría ocuparse de eso, ¿no? Yo creo que Hacer sí, un buen libreto. Claro. Un buen Un libreto. cemental. Hay una cantidad de gente que no ha visto a Pocho Rosilio. Terrible. Estamos muy eróticos, ansiosos. Y fíjate, el poema que de alguna manera, pues, es extraño esto de besar mis propios labios. Dice, ¿qué es esto? ¿Es una especie de autoerotismo o estoy haciendo una lectura demasiado fácil de esto? No, es así. sí, no. Bueno, tú sabes que la poesía tiene todas las lecturas que tú le quieras dar, igual que el arte. Se justifica por sí misma. Claro. Tiene vida propia. Es verdad. ¿Por qué le pusiste, dicho sea de paso, El ojo amurallado? Es el nombre de uno de los poemas que hay acá, ¿no? ¿Sabes lo que es el ojo amurallado? Mira. ¿Dónde está la cámara? ¿Allá? Vamos a explicar un poco de... A ver, ¿cómo ve? ¿El ojo amurallado Se trata de o la muralla del hombre del ojo? ¿Cómo sería esto? de una metáfora. Es una metáfora. Una metáfora es no, esta es una figura que nosotros a través de una cierta, ¿de qué estábamos hablando? ¿En qué sentido sería la cosa, señor? Ingeniero, ¿en qué sentido? ¿En ese Yo me sentido? imagino un ojo amurallado como un ojo que, no sé, de repente voy a meter la pata hasta el fondo. No importa. No sé, me imagino el ojo amurallado, de repente algo no ve hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Porque tiene una muralla hacia afuera y de repente se proyecta hacia atrás, ¿no? El Hacia ojo adentro. amurallado es el ojo de la tormenta. Del ojo. Es una palabra que se usa entre los climatólogos. No sé, pero así se dice. Bueno, disculpa la ignorancia. Es el ojo de la tormenta donde no ocurre nada. Porque los vientos huracanados van en círculo, viajan en círculo y siempre dejan al medio un vacío gris, siniestro, de una paz totalmente ficticia, porque después va a venir la otra muralla de la tormenta, la otra parte del círculo. Y así me sentía yo cuando escribí este libro, en Ahora un que has limbo. dicho... Por eso fue. Ahora que has dicho climatólogo, dijiste. Climatológico, ¿no? climatólogo. Me acordé por contraste del año 83 cuando hubo todo este problema de las lluvias. El niño del 83, Tú terrible. veías a los señores políticos peruanos hablando de los cambios climatéricos. Era muy gracioso. Gente de peso diciendo, los cambios climatéricos. Me acordé. Esos son los padres de la patria. Si uno se pone a observar una sesión del Congreso, tiene un programa cómico extraordinario, ¿no? Sí, por supuesto. El otro día en la televisión, en un programa de cine, ¿no? Dijeron que hablaron de la ciudad de Inglaterra, ¿no? La ciudad de Florida, cosas increíbles he escuchado realmente. Creo que ese es el problema con este país. O como esa anécdota que hay de un narrador de fútbol, ¿no? Que dice, bueno, este partido se iba a jugar en Barcelona, pero parece que ha habido un cambio y se va a jugar en la ciudad condal. Tipo de cosas. Plop, Condorito. Hay un libro de radio de España que se llama Estupidiario. Ese libro recoge una serie de errores que dicen muchos locutores radiales, de gran nivel algunos, ¿ah? Ojo, estamos hablando pues de las grandes figuras. Todo el mundo comete esos errores y el asunto es leerlos humorísticamente, ¿no? A veces no se leen humorísticamente, sino se leen una carta de despido, ¿no? Un poquito Para más atacar. Sobre para blanco atacar. que, ¿no? Pero que llega a consecuencias. estamos llenos de errores siempre, ¿no? Y de Bueno, eso nos No reímos. somos seres humanos. Lo ¿no? que pasa, Y hay una es que crueldad en la tenemos un risa idioma del rico. error Para viejo. empezar, tenemos un idioma muy rico, ¿no? Yo creo que nuestro idioma es muy rico, es muy florido, está lleno de palabras, está lleno de sinónimos, de un montón de cosas, ¿no? A diferencia de otros idiomas que son más prácticos. Yo creo que el inglés, por inglés ejemplo, es muy es un idioma económico, donde una Muy económico. sola palabra vale hasta para cuatro cosas, creo. Y en ese sentido hay un cambio importante, ¿no? Sí, el idioma está vivo. Eso es algo que se lo podemos entonces- agradecer a Marta Hildebrand, que ella sí, Claro. Y siendo habiendo miembro tantas de la- palabras, a veces uno no utiliza ciertas palabras y no las No recuerda. no las conoce. Se les pierde. Pero el problema está cuando ya los errores no son solamente verbales, sino más bien errores Los cambios climatéricos. errores de Los cambios reglamentación. climatéricos. Es el de famoso legislación. poema pues de Darío, ¿no?
los errores eran, no, de Chocano, ¿no? Los errores eran fuertes, los errores eran ágiles. ¿No recuerdan ese poema famoso? Y galopaban los errores por todos lados. Ah, perdón, eran los caballos, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, ¿no? Yo creo que está hablando de los errores del caballo loco, no sé, algo así. No me mencionen al caballo loco, por favor. Esta chica es una fanática. Señor No, presidente, no, esta chica es una fanática. ¿sabes Yo qué? creo que No, ¿sabes qué habría pasa? que dar Hay- un curso acelerado. No, Chema, conversábamos algo el día de hoy. El mundo de las emociones es impredecible. Hay tremendo, personas que no Pero- te caen y no te caen. Además, oye, Claro. un momentito, en la sala VIP, antes de entrar aquí, estábamos hablando con Hugo de la capacidad de indignación que debería tener el peruano Sí. para no dejarse costurar, hilvanar por alguien que no sabe ni usar la aguja, ¿no? ¿Somos demasiado bondadosos los peruanos o somos blandos o somos somos unos demasiado. onzonazos? Yo creo que somos muy tibios. Somos muy Somos tibios. tibios. Y yo creo que un flaco favor. Yo soy muy. A mí me gusta mucho España. Tengo mucho cariño por España y su gente. Así que esto que voy a decir no es ningún antihispanismo. ¿Está bien dicho antihispanismo? Bueno, Sí. o antiespañolismo. Tú que tienes que darle la cabeza despejada. Ahora tengo las ideas frescas, ¿no? A mí me parece que uno de los más flacos favores que nos hicieron fue hacer la capital en esta zona. Yo quiero mucho mi ciudad, porque es mi ciudad, pero creo que somos un poco como es la zona, ¿no? Porque en verano bueno, ahora estamos con un problema especial, por eso es que hay más de 30 grados, pero no suele ser así. Es verdad. Entonces, por lo general, nuestro verano, es caluroso, Pero no pero es. no tanto. Claro. En Y el invierno hace frío, también. pero no tanto, ¿no? La primavera pasa piola, ni la sentimos, porque acá solo hay dos climas prácticamente. Sí, es Entonces verdad. a mí me parece que esa Ese tibieza, grisáceo, sí, influye. ese sin color. Por ejemplo, ves tú, por ejemplo, la reacción de los loretanos. ¿Por qué? Porque tienen clima tropical, tienen sangre Más caliente. extremo. Los Bueno, arequipeños son tienen que zafarse el volcánicos. mono y el cocodrilo de ahí, Claro, así que los tienen que estar bien arequipeños son despiertos, ¿no? volcánicos. Lamentablemente en Lima es el resumen de lo peor y lo mejor, o al revés, de este país. ¿Dónde debería haber sido la capital del Perú, Josefina? En un Si no lugar, fuera en Lima. en un lugar donde el cielo, es una cosa que yo he hecho antes a una persona, no parezca la sábana usada de un motel. ¿Qué es lo ¿La que pasa? sábana usada? Percudida, sí. Que es el cielo de Lima. Ni en verano tenemos un cielo ¿Sabes azul. una cosa? Yo lo hubiera Ahí montado está. todo de Chosica, simplemente de Chosica Chosica para para allá. Con eso es suficiente. Bueno, Pero parece que no tuvieron visión de Ayer lo he hecho futuro. en Nueva York. Antes de las torres, ¿no? Obviamente después no. en ese sentido les En agradezco ese mucho. sentido. En ese sentido, ingeniero, le agradezco mucho. Hay que tener un poquito de paciencia. Un poco de paciencia. No, no hay que ¿Cuánta tener, no. paciencia más? No sé. Para la vía expresa, esto que quieren hacer, sí. Pero para otras cosas, no. Más paciencia no podemos tener. No, yo ya la perdí hace mucho. Muchas gracias, Josefina y Hugo. Gracias, Gracias, a ti, Chema. Muy amable, muchas Ha gracias sido por estar con una cosa muy nosotros. bonita. Me sigo llevando, ya sé lo que significa el ojo amurallado. Hemos hablado de personajes y hemos hablado de caricaturas. Y acá yo me he permitido poner estas dos caricaturas que no les hacen justicia, evidentemente, pero que tienen que ver de alguna manera pues, con los personajes que hemos tenido. Muchas gracias. Terrible. Ay, ay. Reír que llorar, Así la vida se debe tomar. los ratos buenos hay que aprovechar.